Todo comenzó tras el último enfrentamiento contra Freezer, que dejó a Goku agotado, con la duda constante de si era capaz de proteger el universo sin ayuda. En cada batalla, los límites de su poder se hacían evidentes, y aunque lograba superarlos, algo dentro de él sabía que había fuerzas más allá de su comprensión. Así, Goku decidió hablar con Whis, quien siempre había sido un guía y un maestro para él. Le confesó su deseo de alcanzar una nueva forma de poder, algo que pudiera asegurar la paz en su universo y proteger a todos aquellos que amaba. Whis lo escuchó con una expresión enigmática, y luego de un momento de reflexión, finalmente le habló de algo que solo los seres de nivel angelical podrían comprender. Goku, dijo Whis con voz calmada, hay un poder que trasciende el concepto de un dios de la destrucción. Es una responsabilidad que muy pocos han alcanzado, un título que requiere mucho más que fuerza y habilidad en combate. Estoy hablando de un estado angelical, un nivel que demandaría una disciplina absoluta y una mente libre de los impulsos que gobiernan a los mortales. Solo quienes están dispuestos a renunciar a todo lazo y apego pueden aspirar a ser considerados para tal rol. La expresión de Goku cambió. La idea de renunciar a sus lazos, a su familia y amigos, era algo que no había contemplado, pero en su interior, la sed de superación ardía con fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera decidir, Whis le advirtió que no solo sería un entrenamiento duro. Sería un camino sin retorno, una senda en la que, una vez dada cada paso, la posibilidad de volver a ser quien era quedaría muy atrás. Goku se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Whis. Sabía que su deseo de proteger era mayor que cualquier otro, pero esta vez el sacrificio sería inmenso. Con una expresión resuelta, asintió, dejando claro que aceptaba el desafío. Así, Whis decidió llevar a Goku a un lugar desconocido incluso para muchos dioses. Le reveló un espacio entre dimensiones, donde las leyes del tiempo y el espacio funcionaban de forma diferente, un lugar donde el entrenamiento superaría cualquier otro que hubiera experimentado. En ese momento, Goku comenzó a comprender que no solo se trataba de fuerza física o destreza en combate. Su mente debía cambiar, debía ser capaz de ver las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Whis le explicó que este era un entrenamiento que lo desconectaría de su mortalidad, de su naturaleza humana. Lo empujaría más allá de lo conocido, llevándolo a los bordes de la existencia misma. Durante días, semanas, y luego meses, Goku entrenó en aquel extraño lugar bajo la tutela de Whis. Su percepción del tiempo y del espacio comenzó a alterarse. Al principio, Goku intentaba mantener la misma mentalidad de batalla que siempre había usado, buscando superar cada obstáculo con fuerza bruta, pero pronto se dio cuenta de que esto no era suficiente. Cada vez que avanzaba, un nuevo reto lo esperaba, y a menudo, Whis le recordaba que no estaba allí para competir, sino para entender, para controlar cada aspecto de sí mismo de una manera que nunca antes había considerado. Los días se convertían en un eco interminable mientras Goku seguía entrenando en ese misterioso espacio atemporal. Su fuerza física estaba llegando a un límite inimaginable, pero había algo aún más desafiante: su mente y espíritu. Bajo la vigilancia de Whis, cada combate que Goku libraba no era solo una batalla física. Tenía que enfrentar sus propios miedos, dudas y recuerdos. Whis lo llevaba a recordar todos los momentos en los que había fallado, los momentos en que sus seres queridos habían sufrido, o donde incluso había rozado la muerte. Todo esto para que Goku comprendiera que ser un ángel no era solo poder. Era una responsabilidad absoluta, una vida dedicada al equilibrio y la neutralidad. Pero el proceso no era fácil. Había veces en que Goku sentía que ya no podía soportarlo, que su espíritu se quebraría. En un momento, Whis, observando la lucha interna de Goku, se acercó y le dijo: «Esto no es solo un entrenamiento físico, Goku. Un verdadero ángel debe poder mantenerse sereno, imparcial, y tener la capacidad de ver la totalidad del universo sin dejarse llevar por sus emociones. Y eso, precisamente, es lo más difícil». Goku comenzó a entender que convertirse en un ángel multiversal significaba mucho más que una nueva transformación. Era una evolución completa, una nueva forma de existencia. Con el tiempo, Goku empezó a aprender la disciplina del autocontrol absoluto.
Mientras sus emociones seguían presentes, poco a poco dejó de depender de ellas para fortalecerse. Su ki adquirió una calma profunda, casi mística, y sus movimientos se volvieron fluidos, sin resistencia, como si cada fibra de su ser estuviera en armonía con el cosmos. Whis notaba este cambio, y aunque no lo decía, una leve sonrisa de satisfacción cruzaba su rostro. Sabía que Goku estaba cada vez más cerca de completar el primer paso. Pero justo cuando Goku parecía haber alcanzado un nivel de paz y control, Whis le planteó un último desafío, uno que pondría a prueba su capacidad de renunciar a su antigua vida. Regresar temporalmente al universo 7, donde vería a sus amigos y familia sin poder interactuar con ellos. Al llegar, Goku los observó desde lejos, viendo cómo sus seres queridos continuaban con sus vidas, luchando, entrenando y superándose. Era un dolor silencioso, una prueba de su capacidad para mantenerse alejado, incluso ante aquellos a los que tanto amaba. En ese momento, Goku comprendió la profundidad de lo que Whis le había enseñado. Ahora, era más que un guerrero, más que un defensor. Se había convertido en alguien capaz de observar el universo en su totalidad, sin perderse en las emociones que una vez lo habían impulsado. Con su decisión firmemente tomada, regresó junto a Whis, quien lo recibió con un gesto solemne. Y así, finalmente, Goku estaba listo para abrazar su nueva realidad, la de un ángel multiversal, con un propósito mucho más grande que cualquiera de sus batallas anteriores. Goku y Whis regresaron a la dimensión de entrenamiento, y esta vez, el ambiente era aún más denso y cargado. Whis lo miró con un respeto renovado, reconociendo que el guerrero Saiyajin había alcanzado un nivel en el que pocos mortales podrían siquiera imaginar. Sin embargo, antes de que Goku pudiera proclamarse como un ángel multiversal, debía enfrentar una última prueba. Whis le explicó que, para completar su transformación, tendría que asumir la responsabilidad de un universo, protegiéndolo desde el equilibrio absoluto, sin intervenir directamente, a menos que el caos fuera inevitable. Este nuevo desafío implicaba que Goku pasaría un tiempo en un universo desconocido, observando y comprendiendo el tejido de la vida y la muerte, la creación y la destrucción, pero sin tomar partido. Whis le explicó que un verdadero ángel no solo tiene el poder de luchar, su verdadera fuerza reside en su capacidad para entender los ciclos naturales del universo y mantener su curso, aunque eso signifique observar en silencio. El concepto era casi imposible para un guerrero como Goku, quien siempre había intervenido para proteger a los suyos. Pero él sabía que, para alcanzar la sabiduría necesaria de un ángel, debía enfrentar esta prueba con la misma determinación que en todas sus batallas anteriores. Al llegar al universo asignado, Goku se encontró flotando en una realidad completamente distinta, donde las galaxias y sistemas estelares parecían alinearse con un ritmo cósmico que él no había notado antes. Su primera lección consistió en observar una civilización en pleno crecimiento. Veía cómo los seres de aquel mundo evolucionaban, enfrentando sus propios conflictos, sus batallas y su búsqueda de poder y conocimiento. En un principio, Goku sentía la urgencia de intervenir, de ayudar a aquellos que sufrían o luchaban injustamente. Pero pronto recordó las palabras de Whis, quien le había insistido en mantener su neutralidad. La prueba de neutralidad se volvió cada vez más difícil para Goku. Durante meses, observó cómo ese mundo enfrentaba guerras, desastres naturales y conflictos internos. Era un desafío emocional enorme para él, que siempre había seguido el instinto de proteger a los indefensos. Sin embargo, cada vez que sentía esa necesidad de intervenir, recordaba que su papel como ángel sería mucho más complejo. A medida que el tiempo avanzaba, se dio cuenta de que, a pesar de la destrucción y el dolor, este mundo encontraba formas de regenerarse y crecer. Los ciclos de vida y muerte formaban parte de un equilibrio perfecto que, aunque caótico, era absolutamente necesario para su existencia. Al final de su prueba, Goku experimentó una epifanía. Comprendió que el universo no siempre necesita de un protector. La naturaleza misma tenía su curso y, aunque intervenciones divinas podían ser necesarias en momentos extremos, muchas veces, era en el proceso de destrucción donde nacía el crecimiento y la renovación. Esta lección le permitió ver la realidad desde una perspectiva completamente nueva.
Ya no era un guerrero que luchaba solo por ganar o salvar. Ahora era alguien que comprendía el significado profundo de cada batalla, de cada conflicto y de cada sacrificio. Regresó junto a Whis, y esta vez, el ángel notó una calma profunda en el ki de Goku, una quietud que antes no estaba allí. Había alcanzado una sabiduría que le permitía entender el equilibrio cósmico y el propósito de su nuevo rol. Whis, con una leve sonrisa de satisfacción, declaró que el entrenamiento estaba completo. Ahora, el siguiente paso sería presentarse ante el gran sacerdote, quien decidiría si Goku estaba verdaderamente listo para asumir su papel como ángel multiversal. La audiencia con el gran sacerdote fue un evento solemne, cargado de simbolismo. Al llegar, Goku sintió la inmensidad de la energía que emanaba de aquel ser supremo. Era una energía antigua, que contenía la sabiduría y la experiencia de incontables eras. El gran sacerdote lo miró con una expresión de respeto y autoridad, evaluando no solo su fuerza, sino su nueva comprensión de la existencia. Finalmente, después de una pausa, el gran sacerdote le dijo: Goku, has logrado comprender el equilibrio. Pero debes recordar que esta responsabilidad te exigirá una disciplina inquebrantable. Tu camino está apenas comenzando, y aún hay mucho que aprender. Y así, Goku fue oficialmente reconocido como un ángel multiversal, uno de los protectores de la realidad.